Listas, el asambleísta por la provincia de Manabí, Distrito 1, Lenín Daniel Barreto Zambrano, que está en el curul número 8 de la Asamblea Nacional, a quien le damos la cordial bienvenida, el PhD, Lenín Barreto Zambrano, asambleísta por la provincia de Manabí. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido para Radio Soberana. ¿Cómo está, Lenín Tocayo? Un gusto a todos quienes nos siguen a través de la señal de Radio Soberana. Muchas gracias por atendernos esta entrevista y justamente para iniciar el diálogo, usted es miembro de la Comisión de Fiscalización y días atrás fue llamado a comparecer el expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán, que también está llevando un proceso de defensa, acusando a la fiscal y demás otras cuestiones. ¿Cómo fue la comparecencia de él en la comisión? Bueno, en primer lugar hay que recordar que el juicio político lo ha liderado, por decirlo así, porque realmente ha sido un desastre la manera como lo ha llevado, es el asambleísta por Construye Jorge Peñafiel, y no es solamente a Wilman Terán, sino también al procesado y sospechosamente la fiscal Diana Salazar ha pedido medida sustitutiva y una exoneración de penas del 90%, Javier Muñoz, y la ex vocal también Ruth Maribel Barreno, ¿no? Que en este juicio político hemos tenido algunas revelaciones bastante importantes, no solamente para la defensa de estos individuos, sino también realidades que son voz populi, pero que a veces son muy incómodas entender y conocer, como por ejemplo la sospecha y las amenazas, sobre todo las amenazas que ha emprendido la fiscal Diana Salazar, tanto al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que realmente nosotros no tenemos ningún apego, ningún compromiso con él, político mucho menos, porque él fue quien sentenció por influjo psíquico al presidente Rafael Correa. Ha manifestado la intromisión que ha tenido Diana Salazar frente a la obstrucción de la justicia, las amenazas que ha tenido también la ex vocal Ruth Maribel Barreno, que el mismo Javier Muñoz le ha dicho: mira, ándate del país porque me van a hacer hablar y yo voy a hablar con razón, con el objetivo de que me dejen libre y que me dejen en paz, ¿no? Y tú vas a caer. En pocas palabras le ha dicho esto a Ruth Maribel Barreno. Los chats revelados por el expresidente Wilman Terán, en que tenía la fiscal Diana Salazar un especial interés por el juez Macía, que lleva sus casos que obviamente ella lideraba y que no quería que nadie obstruya a estos casos de especial interés de la fiscal Diana Salazar, mientras que, por ejemplo, tenemos otros casos como el de León de Troya, caso Encuentro, caso Gran Padrino, el INA Papers, que aún están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y bueno, son estos temas que saltaron dentro de la comisión, que obviamente deben tener bastante análisis e interés por parte de la ciudadanía en general, para que veamos quién realmente maneja la justicia penal en el país. Y como usted lo ha manifestado, ¿no? Del sector de la oposición o del sector contrario a la Revolución Ciudadana, han manifestado que ustedes ya tienen un acuerdo con Wilman Terán para el tema de quizá protegerles en la Comisión de Fiscalización. ¿Hay tal acuerdo que se esté manejando? Mira, ya no es culpa que, por ejemplo, el asambleísta Jorge Peñafiel no haya sabido llevar bien su juicio político. Es su juicio político. Y lastimosamente Jorge Peñafiel no lo ha sabido defender a cabalidad. Mira, él convocó, hay ciertos tipos de pruebas dentro de los juicios políticos, las pruebas documentales, que él las presentó. Bueno, no las presentó. El secretario de la comisión las mencionó, pero el asambleísta Peñafiel no las presentó y no justificó el por qué estas pruebas significaban una evidencia de incumplimiento de funciones que los vocales habían incurrido. No lo presentó, no lo justificó y no permitió que nosotros, como asambleístas, miembros de la comisión, podamos realizarle alguna pregunta. Él llevó y convocó más de 60 ciudadanos a que participen dentro de las pruebas testimoniales. Apenas fueron 6 o 7, si mal no recuerdo. ¿Y sabe qué pasó con esa ciudadanía, esos ciudadanos que asistieron a dar fe de lo que vivieron? Ninguno le dio la razón a Jorge Peñafiel. Los mismos testigos que Jorge Peñafiel convocó
a defender su causa, no le dieron la razón a Jorge Peñafiel. En el caso de conformación de la nueva Corte Nacional de Justicia, los expertos dijeron, todo pasó bien, no existió ningún intento de intromisión en este proceso de designación de jueces, no recibimos presión absolutamente en los vocales, no conocíamos los vocales, no teníamos sospecha, ellos explicaron su hoja de vida, muchos de ellos inclusive podían haber concursado para ser parte del concurso para la Corte Nacional de Justicia. No le dieron la razón a Jorge Peñafiel, no permitió que le preguntemos. Y lo más grave, aquí no estamos estamos en una comisión de fiscalización donde nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y sobre todo hasta que se juzgue dentro del pleno de la comisión. El mismo asambleísta Jorge Peñafiel no quería permitir que los funcionarios, o en este caso exfuncionarios cuestionados, presenten pruebas de descargo. Este no es el tribunal de la Inquisición, permítame decirle al asambleísta Peñafiel. El señor Wilman Terán ha presentado unos chats que muchos no le dan credibilidad. ¿Ustedes conocen de que tiene cierto peritaje? ¿Le dan el aval a aquello? Mire, de acuerdo a lo que presentó el doctor Wilman Terán, fueron unos chats periciados de un teléfono que se desconoce, bueno, obviamente la de conocer su paradero, pero que desconocemos dónde estaría, porque él tiene miedo a que la fiscal Diana Salazar coja ese teléfono y lo deje allí y no utilice absolutamente ninguna información, no para sentenciar a alguien, sino para buscar la verdad. Porque la fiscal Diana Salazar se envió, por lo que estableció el doctor Wilman Terán, él envió esa pericia para que sea tomado en cuenta en los procesos penales por los cuales él está involucrado. Lastimosamente, la Fiscalía General de la Nación no tomó como parte procesal estos chats. Ahora parece que los quiere tener, parece que le involucra demasiado a la fiscal Diana Salazar. Ella sospecha y cree que le va a afectar en demasía a su ya desgastada desgastada aceptación por parte de la gente. Y bueno, ahí en esos chats demostraba cómo la fiscal Diana Salazar quería entorpecer el proceso de designación de la nueva Corte Nacional de Justicia. También se manifestó en esos chats el interés especial y la protección especial que tenía el juez Macías por parte de la fiscal Diana Salazar, y al ser este juez destituido por el Consejo de la Judicatura es cuando comenzó a procesar a Wilman Terán. Una vez más, nosotros no tenemos ningún compromiso, ningún acercamiento con Wilman Terán, pero la actitud de la fiscal Diana Salazar es bastante vergonzosa y sospechosa. Bueno, asambleísta, le saluda Jorge Villarreal de Soberana Noticias. Buenos días, Jorge. Cubrimos toda la región, la provincia de Los Ríos, sus 13 cantones, la zona norte de Manabí, el subtrópico de Bolívar, el subtrópico de Cotopaxi, 5 provincias, nuestra cobertura y nuestras redes. Bueno, y al estar dialogando con un académico, ¿no? Docente de carrera, profesor universitario, magíster, PhD en la docencia. Bueno, iban a decir, está entrevistando a un manabita. Momento oportuno para preguntarle desde la Comisión de Fiscalización, ¿qué se ha hecho para esclarecer el tema de la refinería del Pacífico, donde mucho se dice por los quizás detractores que ustedes consideren del correísmo que aplanar la tierra solo costó $300 millones? ¿Qué usted le puede decir desde la Comisión de Fiscalización? ¿Cuál es la realidad desde su óptica de la refinería del Pacífico, que mucho se habla pero que nada existe? En primer lugar, tenemos que entender que una construcción como es la de la refinería del Pacífico no es simplemente algo de soplar y hacer botella. En este dinero que usted ha manifestado no solamente implica la preparación del terreno, que no es cualquier terreno. Se va a construir una refinería, no es que vas a construir casas, no es que vas a construir una obra de ingeniería bastante básica, es una refinería, y por lo cual debe tener una atención especial.
Este dinero también fue utilizado para la construcción del acueducto que va desde la represa La Esperanza y que da agua, por lo menos agua para, no potable, sino para el sembrío, a cantones como por ejemplo Cantón Rocafuerte, Cantón Montecristi y Cantón Manta, en donde también parte de este dinero se gastaron en las licencias medioambientales y también los estudios. Entonces, es falso que se gastó esa cantidad de dinero solamente para preparar el terreno. Eso lo dice la gente que quiere realmente seguir engañando a los manavites, seguir engañando a los ecuatorianos. La refinería es altamente deseable y muy importante para el desarrollo económico del país. Crearían más de 3.000 plazas de trabajo directo y más de 30.000 plazas de trabajo indirectas. Pero lastimosamente estos últimos gobiernos, incluido este, lo único que quieren hacer es tapar esta obra de infraestructura vital para el desarrollo del país. Somos un país petrolero que tiene que inclusive comprar derivados. Es increíble. Asambleísta, total 1.500 millones se ha invertido hasta ahora, y claro, además del acueducto, la nivelación del terreno y nada más. Las licencias 600 millones. No hay nada que hacer. ¿Usted cree que una licencia para este tipo de obra debe costar $10.000? No, pero 600 millones, no estoy... Dentro de la Comisión de Transparencia el periodo pasado y también quedó bastante claro ahí. No, obviamente se llamó a muerte cruzada y desconozco cómo el informe que haya sido aprobado dentro de esta comisión, pero está absolutamente todo justificado, todo justificado, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿cuánto si costaba? todo está justificado, No recuerdo cuánto era el valor del acueducto, pero bueno, todo está justificado. Y así todo está justificado, no hay nada más claro. Le hago la consulta porque usted es manavita y la gente va a decir, bueno, lo escuchamos. Y también le quisiera que nos puntualice su criterio personal sobre la reconstrucción de Manaví, que tanto se ha hablado, que 4.000 millones de dólares, que dónde está la plata. Usted como manavita y como representante en la Asamblea Nacional, ¿cuál es su apreciación breve? Mire, el proceso de reconstrucción y reactivación económica se recibieron aproximadamente casi 3.000 millones de dólares. O sea, el que le diga más es una falacia. Yeah. Este recurso entró por parte de la ley de solidaridad en que se aumentó el IVA a algunas provincias, excepto Manabí y Esmeraldas. También entraron dineros por gobiernos internacionales, por organismos como el Eximbank, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Aquí se construyó una de las más grandes reconstrucciones del país. Mire, yo soy de Valle de Caracas, la provincia de Manabí, una de las ciudades más afectadas en el terremoto. Aquí en Valle de Caracas solamente se construyó, por ejemplo, el ingreso de 8 kilómetros de hormigón armado de Valle de Caracas, incluida una variante. Se construyó un centro materno infantil del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se construyeron tanques reservorios de agua potable, se construyó el Plan Prisa, que aún no se ha terminado lastimosamente, se ha construido, por ejemplo, las nuevas redes de agua potable y de alcantarillado de Bahía de Caracas y de Leonidas Plaza. Se construyeron 2 reasentamientos de más de 200 viviendas en terreno propio, bonos de reparación en vivienda propia. Déjeme ver si no se me escapa uno otro más. Pues son algunas obras que se han construido aquí en Bahía de Caracas y Leonidas Plaza. Se dejó financiada la construcción del hospital Miguel Achancíbar por más de 40 millones de dólares por parte del gobierno chino, una donación que lastimosamente por corrupción del gobierno de Lenín Moreno se le cambió la fuente de financiamiento para que así sea construido con fondos públicos. Y ahí le metieron mano, así como le metieron mano al hospital de Esmeralda. El asambleísta de aquí, el asambleísta de ese entonces, el delincuente confeso, Daniel Mendoza, él ocupó ese dinero y se robó más de 8 millones de dólares, por ejemplo, para la construcción del hospital de Esmeralda, ¿no? Entonces, se ha levantado de la obra pública más grande en el país. Solamente le comenté en Bahía de Caracas, vámonos a Puerto Viejo, vámonos a Chones, toda esta obra de vital importancia. Quedaron más de 700 millones de dólares en el Fondo de Reconstrucción una vez que terminó el gobierno de Rafael Correa. Lastimosamente,
pasó Lenín Moreno, pasó Guillermo Lasso, ahora Daniel Noboa, no se han ocupado. ¿Y qué es lo peor? Se han perdido 500 millones de dólares que estaban siendo financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo, por el Banco Europeo de Inversiones, por el Exim Bank de China, por el gobierno chino, donaciones del gobierno de Hamburgo. Se perdieron 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, y ahí sí, no quiso endeudarse para construir obra pública para los ecuatorianos, pero sí se endeudó ahorita con 1.000 millones de dólares para pagar deuda. Y de los 1.000 millones de dólares quedaron un poco más de 150 millones de dólares que no sabemos realmente dónde se va a ocupar aquí en el país. Claro. La reconstrucción fue por demás exitosa y así lo determinó inclusive el Banco Mundial. ¿Exitosa a punto de que se volvió a inundar Valle de Caracas? Valle de Caracas no se inundaba. ¿No? Me imagino que usted se va a referir a Chone, ¿no? Pero el tema de Chone no tiene nada que ver con la reconstrucción. Chone, sí, correcto. Bien, sí, mira, el tema de Chone, hay una represa que es el Río Grande, y ahí se inundaba Chone por el Río Grande, pero también se inunda por el río, no me acuerdo si es el Mosquito, bueno, es otro río que se inunda también Chone. Entonces, lastimosamente no se ha hecho tampoco el proyecto de control de inundaciones por ese río, que no es el Río Grande. Se me va de la mente cuál es ese otro río. Si no se hubiera construido la represa del Río Grande, el multipropósito Chone, las inundaciones de Chone hubieran sido mucho peor como fueron en los años 90, por ejemplo. Claro. Se sigue inundando, pero también es consecuencia del deterioro de su alcantarillado pluvial. Asambleísta, dentro de los procesos de la Comisión de Fiscalización hay algunos otros juicios pendientes para que nos comente cuáles son. Hay fechas. Diana Salazar. El de Diana Salazar que quedó pendiente, ¿no? Quedó suspendido, ¿no? Sí, suspendido por el tema de ella, de su estado de embarazo, pero igual algún momento regresará. Algún momento. Pero para otros temas parece que está activa la fiscal asambleísta. Hay como 1.000 juicios políticos dentro de la comisión. Ahorita termina estos tres, Corral, pero ahí siguen unos 10 más y ahorita vi una notificación de la convocatoria del Consejo de Administración Legislativa. Van a entrar como 10 juicios políticos más. Sinceramente, yo dudo mucho que los juicios políticos que ya están aprobados por el Consejo de Administración Legislativa y los juicios políticos que van a ser aprobados en esta semana, dudo mucho que esta Asamblea logre despachar absolutamente a todos, ¿no? Está pendiente el juicio político de la fiscal Diana Salazar con un pésimo precedente. Así hubiera actuado, por ejemplo, con la compañera Pamela Aguirre cuando fue convocada por el caso Sobornos. Estaba embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, pero no le importó. Y así veíamos otros casos, como por ejemplo el de Viviana Bonilla y otra ciudadana que no me acuerdo cómo se llama, que también fue convocada a rendir versión frente a un embarazo de alto riesgo, ¿no? Pero aquí absolutamente nada pasa. Le damos esta salvedad a la fiscal Diana Salazar, pero sí puede seguir en sus funciones, ¿no? No le causa estrés estar al frente de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Parece que eso les divierte porque realmente cada momento que pasa nos llega a alguno de los miembros lo que le causa estrés es la Revolución Ciudadana, parece. Asambleísta, está calificado por el CAL los juicios también para Gabriela Sommerfeld por el tema del conflicto diplomático con Estados Unidos, la misma ministra del Interior. Están calificados. Hay unos juicios políticos que ha presentado la Comisión de Gobiernos Autónomos. Están cuatro ministros, si mal no recuerdo, la ministra del Interior, ministra de Gobierno, ministra del Exterior. Es por el caso no, la ministra de Ambiente. Yo creo que la del Exterior no, de Relaciones Exteriores no. Son 4 ministros, no sé si estén calificados, pero está en proceso. Bastante trabajo tenemos. Más allá de asambleísta, como ciudadano, ¿cuál es su opinión frente al tema de los subsidios que le van a quitar a los combustibles, que se viene intentando de hace tiempo atrás, Moreno, Lasso y ahora Noboa, los subsidios a los combustibles? ¿Su apreciación, asambleísta? Mira, permíteme decirle, en la presidencia Rafael Correa él también conocía y entendía que los subsidios eran bastante ineficientes, pero para poder quitar los subsidios a los combustibles era necesario cambiar la matriz energética del país. Por eso se comenzó a trabajar en el programa de cocinas de inducción, cocinas eléctricas, cocinas de inducción. En el gobierno de Rafael Correa llegaron los primeros vehículos
híbridos, los primeros vehículos eléctricos, y la intención era cambiar de la matriz energética nacida del petróleo, cambiar la energía, pero lastimosamente nada se ha hecho, no se ha continuado con el plan maestro de electrificación. A estas alturas ya hubiéramos construido, por lo menos ya casi terminado, la hidroeléctrica Santiago, de generación de más de 2.000 megavatios hora. Hubiéramos generado energía eólica, energía térmica, energía geotérmica, hubiéramos sobrepasado por lo menos 2 veces más la generación actualmente, pero no se lo ha hecho, ¿no? Entonces esto nos ha retrocedido mucho en el tiempo y no ha permitido que cambiemos nuestros vehículos, por ejemplo, a vehículos eléctricos, mucho menos en la crisis económica actual. Esto es golpear nuevamente a la economía de los ecuatorianos. Perfecto. Esto es golpear indudablemente a la economía de los ecuatorianos. Asambleísta, dentro de las acciones que tiene la Asamblea Nacional está el tema de las enmiendas constitucionales, de la consulta popular. ¿Cómo ha avanzado? ¿Hay tiempos a la finalización ya para la aplicabilidad de la misma? Bueno, existe una comisión ocasional que se conformó dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Tengo entendido, sí, el asambleísta Carlos Vera está delante de la provincia de Manabí, está enfrente de esta comisión. Yo supongo que aquí 1, 2, máximo 3 semanas estaríamos tratando en segundo debate estas enmiendas y así enviarlas al Ejecutivo para que las apruebe, las vete parcialmente o las vete totalmente, ¿no? Está en trámite, se está trabajando en esto. Se viene la campaña, ya estamos en año electoral y la revolución, ¿cómo sigue siendo el bastión Manabí? No, Manabí ha sido el bastión de la revolución, pese a todas las críticas de la oposición, Manabí sigue siendo de la revolución, ¿no? Y ahí está usted también. Mira, la reconstrucción, como lo manifestaste en antes, ¿no? 3.000, 4.000, fueron casi 3.000. La reconstrucción de Manabí, el proceso de reconstrucción de Manabí ha sido bastante criticado injustamente por muchos actores políticos en esta provincia, pero sin lugar a dudas, tú ves los resultados. Claro. 2017 en ese entonces, 2019, 2021, 2023, y ahorita yo creo que va a seguir teniendo la misma tendencia, han sido arrolladores. ¿Por qué? Porque la gente supo y entendió y vivió un gobierno que atendió a esta provincia como nunca antes la habían atendido. Hemos vuelto como provincia de Manabí a ser una provincia de cuarto, una provincia donde está asediada por la delincuencia, una provincia donde sus carreteras están destruidas, una provincia donde el campesino, el agricultor, el ganadero, el pescador no tiene atención. Hemos vuelto a ser esa provincia que nadie mira. Y ahora la inseguridad. Hacia acá. Y ahora la inseguridad. Así es. Mira, Valle de Caracas, no sé si la conozcas o hayas tenido referencia a Valle de Caracas. Fue por siempre una ciudad caracterizada por ser tranquila, por ser pacífica. Ahorita existen barrios que están capturados por bandas delincuenciales. El fin de semana anterior, en 2 días, asesinaron a 5 personas. En Valle de Caracas, Colonias Plaza, que tiene una población de poco más de 30.000 habitantes. Es increíble lo que está pasando aquí en Valle de Caracas, ni sería en otros rincones de la provincia. Pero realmente es bastante preocupante. La gente ya ha cerrado sus negocios, se ha ido de aquí. Aquellos que tienen sus negocios los cierran bastante temprano. Prefieren no salir, ni siquiera comer un helado en el parque, mucho peor con la crisis económica que estamos viviendo. Es realmente devastadora la realidad que estamos viviendo actualmente. Bien, queremos agradecerle por acompañarnos. Una última interrogante, ¿Luisa u otro será el opcionado por la revolución? Luisa es manabita también. Bueno, obviamente, Luisa tiene sus opciones, tenemos un afecto muy especial a Luisa porque lo hizo muy bien en la campaña anterior. No pudimos llegar a ese objetivo, pasaron cosas terribles como el asesinato de Fernando Villavicencio y esto afectó, sin querer politizar el asesinato de Villavicencio, pero esto afectó directamente el resultado de esta elección. Hubiéramos ganado de pronto en una sola vuelta, pero bueno, están en discusión, están en debate el nombre del binomio. Luisa tiene grandes posibilidades, por supuesto, pero
esperemos que se sepa escoger el mejor nombre para el bienestar de todos los ecuatorianos, no solamente este proyecto político, sino de todo el Ecuador. Una excelente mañana, asambleísta. Muchas gracias por atendernos la entrevista. Un buen día. Muy buenos días, así bien. Muchas gracias. Era el asambleísta por la provincia de Manabí, Lenín